Para continuar entonces, después de que se han ajustado los puntos de función, tenemos que tener en cuenta que la primera tarea que tenemos que realizar es identificar cuáles son las funciones, cuáles son esas funcionalidades que realmente realiza el usuario. La segunda tarea es identificar cuál es su complejidad a través de la cantidad de unidades lógicas y de elementos de datos que se van a utilizar, teniendo en cuenta pues las tablas estándares o los estándares que define IFPUG. Por último, mentiras no es por último. Luego obtenemos los puntos de función a partir de el tipo de transacción que se esté realizando y por último se suman los puntos de función. De esta manera, entonces vamos a tener que los puntos de función o los requisitos funcionales que nosotros vamos a tener en cuenta son todos aquellos que me están definiendo cuáles son las tareas que realiza el usuario, para apegarnos directamente a lo que es la definición de puntos de función, que son las actividades que realiza el usuario desde lo externo o las funcionalidades que le da el software al usuario para que le realice desde afuera, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, todo proceso debe ser definido desde su parte más pequeña, más lógica, ¿cierto? Aquí ustedes pueden observar algunos ejemplos de funcionalidad y está, por ejemplo, gestión de cursos. Gestión de cursos, aunque es una funcionalidad, en este caso es un proceso agregado. Por lo tanto, hay que desagregarlo y definir cuáles son las actividades que se realizan dentro de esa gran actividad que se llama gestión de cursos. Por lo tanto, no es un requisito funcional de usuario. Tendríamos que mirar dentro de ese gestionar cursos cuáles son las actividades que se realizan. Por ejemplo, crear el curso, asignar el curso, modificar el curso, asignarle horario al curso, entre otras actividades que podríamos estar realizando, ¿cierto? Inscripción de un participante. Este sería un requisito funcional de usuario porque es una actividad que la realiza realmente el usuario, es decir, está a nivel de usuario para poderla trabajar. Por lo tanto, inscribirse en un curso, inscribir a un participante en un curso es una actividad que se realiza directamente desde el punto de vista de lo que es la funcionalidad. Entonces, como lo que nosotros estamos tratando de hacer a este nivel es medir y establecer el nivel de unidad comparable al final de los procesos de gestión, entonces, pues lo que había dicho antes, gestión, en este caso no sería un requisito funcional de usuario, sino sería un proceso de agregado y tengo que hacer la desagregación. Esa desagregación se hace definiendo cuáles son las actividades que se hacen dentro de ese curso. Entonces, a este nivel, el usuario es el quien inicia la tarea y quien la concluye, es decir, inicia la tarea y finaliza la tarea. Él no sabe lo que se hace por dentro, pero sí sabe que está entregando una transacción y enviando unos datos que le van a permitir definir qué es lo que se está haciendo dentro de esa función, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros vemos un requisito de emisión de un certificado, la emisión de un certificado exige el 75% de asistencia, tampoco está al alcance del usuario realizar esa tarea. ¿Qué estaría al alcance del usuario? Generar un certificado. Y ya, a partir de las actividades que hace el sistema, voy a tener el certificado. De pronto, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir, cuando yo le diga generar el certificado de asistencia, entonces yo le digo, perdón, la transacción me va a solicitar el número de documento, el nombre del curso, la fecha del curso,
puede ser elementos de datos que me está pidiendo la transacción, que realmente la transacción sería generar el certificado, pero me va a generar el certificado sí o sí se ha cumplido el 75% de asistencia, es decir, que debe haber existido otro requisito funcional que se llame registro de asistencia y que al sumar el registro de asistencia me dé el 75%. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo ese 75%, simplemente va a decir que el certificado no puede ser emitido porque no se asistió a la totalidad, a la mínima asistencia, ¿cierto? Exigida por el sistema. Pero que lo emita o no lo emita no es cuestión del usuario. Es cuestión de una tarea que se ha realizado, de unas tareas previas que se han realizado para que se pueda generar el requisito. Por lo tanto, en este caso, el único requisito que tendría validez sería inscripción de un participante a un curso. Ese sería el único nivel que se puede estandarizar y que me puede dar como resultado unos puntos de función. Teniendo en cuenta esto, entonces lo que nosotros podemos decir es que el análisis de puntos de función cuantifica las tareas y los servicios que el software provee al usuario primordialmente con base en el diseño lógico. Y esa medición aproxima el tamaño requerido para descomponer los requisitos agregadores o componer requisitos subfunciones hacia el nivel de tarea. Es decir, que siempre vamos a estar mirando cuáles son las mínimas tareas que el usuario debe realizar, ¿sí? Por eso es importante que una vez ustedes tengan la lista de requisitos, pues también tengan los mockups para que puedan definir hasta qué punto el mockup está entregándome la información que yo voy a necesitar para definir cuáles son los puntos de función, ¿sí? Una vez tengamos todos estos datos, pues vamos a tener pues la suma de cuánto se contribuye en puntos de función para poder hacer las características necesarias. Otro punto importante que se debe tener en cuenta es que nosotros vamos a medir funcionalidad y no funcionalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se llama la funcionalidad está dada por las funciones de usuarios requeridas por los usuarios, las funciones requeridas por los usuarios como son transferencia, transformación, almacenamiento y recuperación. Esas son esas actividades funcionales. Y en azulito, como vemos acá, están las no funcionales que tienen que ver con cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser la calidad y cómo debe ser la implementación de esos requisitos que no entrarían en este momento a formar parte de los puntos de función. Sí, más adelante podemos darnos cuenta que cuando estamos haciendo el análisis de los puntos del ajuste de los puntos de función, ahí sí de pronto vamos a tener una relación directa con la no funcionalidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del alcance del software, entonces tenemos que hablar de la dimensión de la funcionalidad, y no la funcionalidad, es decir, de toda esta parte de acá, de todo lo que significa los FUR y no de estas partes de acá, ¿sí? Aporta a métricas de tamaño funcional, es decir, lo que hace el sistema y cómo se manipula y cuál es el movimiento de los datos. Mientras que la no funcionalidad aporta métricas técnicas e indicadores de productividad y el método de puntos de función, el análisis de puntos de función, no mide nada relativo a la no funcionalidad. Entonces, para ello, pues existen otras técnicas como SNAP, SNAP, que nos ayudan a hacer ese trabajo. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona el proceso? Pues el proceso es muy sencillo. Se hace la división, o se hace la lista de requisitos funcionales o las tareas que se van a relacionar directamente con lo que hace el usuario. Esas interacciones son autosuficientes, es decir, son tareas que realmente realiza el usuario y no hay otra cosa que tengamos que hacerlo. El almacenamiento sí es independiente, es decir,
hay unidades lógicas que van a recibir el almacenamiento de los datos, lo mismo que van a existir unas unidades que me van a permitir extraer la información. El proceso de medición pues es muy sencillo, está dividido en esta gráfica, y lo que hace es identificar el alcance del proyecto para cada una de las transacciones y cada uno de los archivos o unidades lógicas que vamos a definir dentro de lo que es el desarrollo. Estos dos pasos que es el propósito de la medición y reunir la medición, pues son pasos que son largos, grandes, pero no se alcanzan a identificar como estos dos, que es medir las funciones de datos y las funciones de transacciones. Dentro de este propósito de la medición, lo primero que tengo que tener claro es cuál es el alcance de la aplicación y cuáles son los requisitos funcionales que se van a tener en cuenta para poder identificar tanto el propósito de la medición, para qué estoy midiendo, qué y para qué estoy midiendo, qué clase de medición voy a hacer, cuál es el alcance de esa medición y hacia dónde estamos trabajando todo lo que es la funcionalidad, la visión del usuario, y no tener consideraciones técnicas desde este momento. Entonces, como decía en un momento, medir las funciones de datos y medir las funciones de transacciones son las que más tiempo nos van a quitar. Las otras pues ya son más sencillas porque son rápidas. Dentro de estas dos, entonces, se hacen los pasos iniciales y se crean las estrategias para hacer la medición. Pues ahorita vamos a hacer una estrategia sencilla porque nosotros ya tenemos la lista de requisitos, y teniendo la lista de requisitos pues es muy sencillo trabajar todo el resto que vamos a trabajar, todo el resto que vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a determinar premisas para el trabajo de análisis y vamos a definir la dependencia de lo que vamos encontrando, hasta dónde vamos a dejar los puntos de función, los puntos de análisis de función en general, y los primeros pasos, pues estos primeros pasos no toman mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, después de medir cuáles son las estrategias para calcular, cuáles son las transacciones más importantes, cuáles son los archivos, cuáles son las funcionalidades, entonces esto es un poquito dispendioso. A partir de aquí, la IFPUC nos da unas tablas que nos permiten definir la complejidad de cada una de las transacciones que se va a realizar y la contribución que se va a tener en cuenta para trabajar, ¿cierto? Espera un poquito, ¿qué se pasó? Entonces, una vez, mire que tenemos aquí el cuadrito que es la base, vamos a mirar la complejidad. Recordemos que esto sería la cantidad de datos, elementos de datos que están implicados dentro de la transacción. La transacción puede ser de almacenamiento o de extracción de datos, ¿sí? Y estos serían los datos que van definidos dentro de esa transacción. Y los RET, que son la cantidad de archivos o de unidades lógicas que vamos a definir, a utilizar para definir, pues las vamos a tener dentro de estas tablas que me va a determinar cuál es la complejidad. Puedo utilizar 1, 2 o hasta 5 y más de 5 unidades lógicas para realizar una de las transacciones. Entonces eso me va a dar complejidad. Y puedo tener menos de 20, entre 20 y 50 o más de 50 elementos de datos que me van a definir también la complejidad de eso. La contribución va a estar dada en dónde o de dónde voy a extraer la información. Desde ese punto de vista, entonces podemos tener archivos lógicos internos que están directamente dentro del sistema que estamos trabajando, mientras que también podemos tener unidades lógicas que van a estar por fuera de mi sistema. Digamos, por ejemplo, un sistema de pagos, un CRM de
un sistema de relacionamiento del cliente en donde tenemos que extraer la información y no va a estar dentro de mi sistema, sino que tengo que ir a otros sistemas. Por eso es el archivo de interfaz